Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Es preocupante la situación en Nicaragua. La región de América Latina está muy atenta a lo que día a día está sucediendo en este país centroamericano, en donde los últimos 25 días o tal vez un poco más han dejado 20 opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega arrestados. Son muchos también los exiliados de este país centroamericano. 5 precandidatos presidenciales han sido arrestados por supuestamente conspirar contra los intereses y la seguridad del país y también por intentar organizar un supuesto golpe de Estado, y también fueron calificados por el gobierno de ser criminales. Veamos quiénes son, de quiénes se trata. La primera en ser arrestada el pasado 2 de junio fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Según los sondeos de opinión, era la más popular de estos aspirantes a la silla presidencial y tal vez era la más popular para ser la potencial rival de Ortega en esas elecciones que están previstas para el 7 de noviembre. Chamorro es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre de su madre. También está en prisión el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro. Tras casi un mes sin dar declaraciones a los medios, el presidente nicaragüense Daniel Ortega esta semana dio unas declaraciones. Habló de una supuesta red de conspiraciones contra su gobierno. También habló sobre los opositores y sobre los precandidatos detenidos. Ortega dijo que se trata de un grupo que trata de organizar un golpe de Estado en su país. Estas fueron sus palabras. Escuchemos. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. Bueno, lo tienen el argumento desde el gobierno, desde el presidente Daniel Ortega, pero la situación en Nicaragua va mucho más allá de estas detenciones y de la persecución. Son también las violaciones a los derechos humanos, la falta de separación de las instituciones que garantizan esas elecciones democráticas en el mes de noviembre. Organismos internacionales como la CIDH han mostrado su preocupación por la situación en este país centroamericano. Veamos. Asimismo, ha venido denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantiene, y ahora se ha intensificado, el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, pues así están las cosas a grandes rasgos. Para analizar este tema saludamos a Xochitl Ocampo. Ella es abogada, periodista, exdiputada por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ella se encuentra en Managua, la capital nicaragüense. También está con nosotros Noel Vidaurre. Él es precandidato a la presidencia de este país por el partido Alianza Ciudadanos por la Libertad. También está en la capital nicaragüense. Y también se encuentra con nosotros en el estudio de France 24 Jorge Hurtado, periodista nicaragüense, corresponsal de France 24 allí en Centroamérica, en Managua, también está con nosotros. Y ustedes también hacen parte de este debate, son parte de la conversación, pueden dejar a través de las redes sociales, pueden dejar allí todos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, las encuentran en Facebook y también estamos en Twitter y en Instagram, estamos como France24-ES, también @Santilogo, que es mi cuenta personal. Deje los comentarios con el numeral El Debate F24. Tenemos en este momento una encuesta en línea que ha publicado el equipo de redes sociales de France 24 en español y pueden responder a la siguiente pregunta. A menos de 5 meses para las elecciones en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado la detención de al menos 20 opositores. Cree que la comunidad internacional debería tener un papel mucho más activo durante estos comicios generales que están, como ya les decía, previstos para el mes de noviembre. Pues tenemos el contexto y a los invitados y comienzo entonces con nuestro invitado en el estudio, Jorge Hurtado, para conocer en detalle cómo es la situación
situación allí en el día a día en Nicaragua, en Managua, en la capital. Jorge, gracias por acompañarnos hoy en el programa y cuéntenos cómo está la situación en este momento en Nicaragua. ¿Qué se percibe en las calles de la capital nicaragüense? ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Cuál es la percepción que hay en cuanto a estas detenciones, a lo que está sucediendo por parte del gobierno y de cara a estas elecciones? Bueno, son 3 años ya de crisis social y política que se vive en el país, que inició precisamente en abril de 2018 tras una controversial reforma a la seguridad social que hizo que muchas personas salieran a las calles a manifestarse. La reforma incluía la elevación de la pensión a los jubilados y muchos jóvenes, sobre todo, lideraron estas manifestaciones que fueron brutalmente reprimidas. Hay datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de más de 326 muertes documentadas debido a la violencia que se vivieron en esos meses en Nicaragua y que sin duda fue noticia y muchos de ustedes también recordarán. Pero luego de que se acallaron las protestas a finales de 2018, la crisis se prolongó, una crisis no solo de derechos humanos, sino también una crisis económica que el año pasado se agravó con la pandemia del coronavirus y ahora en 2021 nos encontramos en un año en el cual se van a realizar elecciones generales, en donde el mandatario Daniel Ortega se piensa reelegir por 4ª ocasión como presidente en compañía de su esposa, quien también es vicepresidente del país, y con una oposición, la mayoría que surgió después de las protestas de 2018 y otras que se han sumado también un poco ya más tradicionales, pero que se han sumado a estas convocatorias para participar en las elecciones generales de noviembre, pero que todavía no logran ponerse de acuerdo. Y en medio de ese panorama confuso político en el cual hay mucha polarización entre los simpatizantes de Daniel Ortega y del Frente Sandinista y los denominados azul y blanco, que son estas personas que salieron a manifestarse en las protestas contra el gobierno, sí, que primero fueron por el pedido de la reforma tributaria, pero que después solicitaban reformas democráticas como elecciones justas, transparentes y observadas a nivel internacional. Bueno, pues comenzamos con el análisis con nuestros invitados allí desde Nicaragua. Gracias, Jorge, y usted puede intervenir cuando quiera aquí en el programa. Gracias. Comienzo entonces con Xochitl Ocampo, allí en Managua. Xochitl, ¿usted nos puede explicar qué es lo que intenta hacer el gobierno de Ortega deteniendo a estos precandidatos, deteniendo a opositores claramente de la escena política y opositores a su gobierno? ¿Qué es lo que intenta hacer el sandinismo? Muy buenas noches. Quiero agradecerles la participación que me brindan en este programa. Y un saludo a toda su teleaudiencia, a sus seguidores de las redes sociales. Yo no puedo hablar a nombre del gobierno porque no soy funcionaria del gobierno, soy una periodista y actualmente litigo, ejerzo el derecho. Y como ciudadana nicaragüense, pues me tomo la tarea de aclararle al mundo, aclararle a la opinión internacional algunos conceptos equivocados que tienen sobre la situación que se está viviendo en nuestra amada Nicaragua. Precisamente antes, en la presentación que hacían a esta entrevista, estaba observando una nota periodística que ustedes hacían referencia y Santiago decía una situación preocupante que se vive para la opinión internacional. También hablaba de 20 opositores arrestados, hablaba de exiliados, hablaba de 5 precandidatos. Yo quiero ir aclarando y si ojalá me dé tiempo para aclarar poco a poco esas dudas que tienen allá a nivel internacional, porque es lógico. El que no está aquí no sabe lo que está pasando y únicamente puede hasta pecar por hacer comentarios o decir cosas que no le constan porque no está aquí en Nicaragua. Pero quienes estamos aquí en nuestro país estamos claros de la situación que se está viviendo y no nos prestamos a manipulación de medios que está claramente demostrado, se llamaban independientes, pero que de independiente no tienen nada porque precisamente el contexto que estamos viviendo nos deja claro que son medios financiados por el imperio norteamericano o llámense pues por las agencias de cooperación, sí, como le quieren llamar, de Estados Unidos. ¿Le escucho? Sí, Xochitl, pero vamos al punto de la pregunta que le estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer el gobierno? Yo sé que usted ya nos aclaró, usted no es funcionario del gobierno, pero desde su perspectiva, ¿cómo entiende usted la situación que se ha vivido en estos últimos 25 días? Ok, perfecto. A eso iba. Cuando habla de arrestos a opositores, quiero decirle que nuestra Constitución política nos dice en su primer artículo que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo.
Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender esos derechos. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. El gobierno con sus instituciones, la Policía Nacional, el Ministerio Público y todo lo que es nuestra Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados y todo lo que es la institución, los diferentes poderes del Estado están ejerciendo este mandato de la Constitución política que dice que debemos de defender nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Y lo que está ocurriendo en Nicaragua es que se ha destapado, le decimos aquí, la danza de los millones. Se ha descubierto y se ha logrado a través de investigaciones saber quiénes son los que han recibido millones, pero millones de dólares a través de la supuesta colaboración norteamericana, que lo único que buscaba es nuevamente un intento de golpe, porque les recordamos que en el 2018 Nicaragua logró vencer un intento de golpe, pero se ha logrado a través de investigaciones determinar que estos personajes, no contentos con todos los desastres que ocasionaron en el 2018, pretendían continuar con sus intentos golpistas. Por tal razón, se está aplicando la ley número 1055, que es una ley que ha sido aprobada por nuestra Asamblea Nacional para detener estos intentos golpistas que pretenden desestabilizar, porque lo triste de esto es la consecuencia que sufre el pueblo en cuanto a la pobreza, el desempleo, desestabilizar económicamente nuestro país, que también íbamos. Entonces, lo que pretendemos es que no nos pase nuevamente lo del 2018. No va a volver a pasar esto. Entiendo. Xochitl, ahí tenemos un punto de vista. ¿Qué piensa Noel también allí en Managua? ¿Qué es lo que usted cree que está sucediendo al interior del gobierno? ¿Qué es lo que busca el gobierno de Daniel Ortega con estas detenciones, con estas leyes aprobadas y todo esto en un año electoral? Sí, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos los televidentes de ese canal. Y buenas tardes al corresponsal en Managua, y buenas tardes a Xochitl, que está al otro lado de la línea en el debate. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante destacar la profunda crisis económica, política y social que vive el país. Realmente el ambiente electoral está sumamente restringido en nuestro país. Hoy en día no se pueden hacer manifestaciones políticas partidarias para destacar partidos políticos o candidatos, precandidatos a la presidencia de la República o a las diputaciones. Realmente la crisis sí es profunda. A escasos 4 meses de las elecciones, realmente no se respira un ambiente de fiesta cívica, un ambiente electoral en el que la libertad de expresión política pueda darse en toda su magnitud. El gobierno ha estado efectivamente encarcelando a conocidos opositores políticos al Frente Sandinista, algunos anteriores al 18 de abril del 2018, otros del 18 de abril del 2018 para acá. Pero lo cierto es que sí, han encarcelado ya bastantes, más de 10, 15 opositores políticos, y algunos han sido encarcelados y notificados por el Ministerio Público como investigados por el delito de lavado de dinero, de activos y de bienes. Otros han sido encarcelados con el delito de la ley 1055, que es contra la soberanía, la autodeterminación y la paz de la sociedad nicaragüense. Esos son básicamente los 2 delitos por los cuales han sido encarcelados algunos opositores. En el caso de Cristiana Chamorro, también ha sido acusada por la Fiscalía del delito de gestión abusiva y de falsedad ideológica. Esa es, Santiago, la situación política actualmente. Y la verdad es que el clima que debería existir en una fiesta electoral próxima, pues realmente no se está dando, y hay mucho temor. Hay que reconocer y destacar el temor de muchos nicaragüenses, de la inmensa mayoría nicaragüenses, de poder expresarse libremente y de poder, digamos,
en un ambiente de fiesta política, de proselitismo político, expresarse porque tiene miedo de ser encarcelados. Bueno, y tienen ustedes las dos caras de la moneda, dos perspectivas de lo que sucede allí en Nicaragua. Jorge, aquí en el estudio, desde su perspectiva, entonces, para cerrar este primer bloque sobre el panorama general, ¿qué es lo que intenta hacer el gobierno con estas detenciones? ¿Qué es lo que intenta hacer, como ya lo decían los invitados, en este año electoral? Eso siembra un mal síntoma para la democracia en este país. Bueno, retomo algunas palabras, por ejemplo, del presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porra. Él manifestaba que expresamente lo que querían realizar o lo que buscan es crear un andamiaje jurídico, esas son sus palabras específicas, para tratar de defenderse, como ellos mencionan, de este intento de golpe de Estado o de actos de terrorismo, como han calificado a cualquier manifestación o cualquier expresión que no vaya acorde a las palabras del oficialismo como tal. Entonces, al crear este andamiaje, se desarrollaron varias reformas normativas y leyes que se han creado de diciembre de 2020 a este año como tal. Algunas leyes, como ya mencionábamos, la ley de agentes extranjeros, por ejemplo, que establece que cualquier persona que reciba financiamiento de la cooperación internacional o de organismos no gubernamentales, pues podría ser penalizado con cárcel inclusive o considerado un agente extranjero y los obliga a dar un reporte de todas sus actividades. También hay una ley de ciberdelito que ha sido muy controversial en Nicaragua debido a que menciona de que cualquier persona que esté comunicando o dando a conocer noticias que el gobierno considere falsas, podría también ser penalizado con multas o hasta prisión. La ley de defensa de soberanía que califica o que usa este lenguaje en el andamiaje jurídico de agente extranjero, de terrorista o golpista, que son palabras que ha usado el gobierno para referirse específicamente a la oposición como tal, y que bajo esta ley es la que está siendo procesado alguno de estos candidatos o aspirantes presidenciales y otros líderes opositores que surgieron en 2018 y otros que ya existían. También hubo una reforma al Código Procesal Penal que pasa, y esta me parece muy importante, ¿no? Que básicamente lo que hizo fue ampliar el plazo de 48 horas a 90 días, el tiempo que una persona debe estar en prisión bajo investigación de cualquier delito. Y esta extensión en el Código Procesal Penal ha sido impuesta a los aspirantes a la presidencia que estaban aglomerándose en bloques opositores y se da justamente meses antes de la elección. O sea, todo hace indicar que existe algún tipo de inhibición para que estas personas pues, no participen en la elección electoral. Claro, para que ya luego el tiempo no les alcance para poder desarrollar sus candidaturas tal vez o para que no puedan pues simplemente participar en este proceso electoral. Xochitl, precisamente le quería preguntar por este proceso electoral. De acuerdo a estas leyes, usted es abogada, nos puede explicar un poco mejor en detalle. ¿No piensa usted que esto está sembrando un poco un mal síntoma para esas elecciones presidenciales de noviembre? ¿Hay de verdad garantías institucionales y garantías en el escenario político para llevar a cabo este proceso electoral? A 5 meses de las elecciones, pero me da risa porque aquí en el 2018 que se intentaba dar un golpe de Estado decían queremos elecciones ya y no se dieron en ese momento. Resulta que en 2021 y todavía no están listos, todavía no están preparados para las elecciones. ¿Y cómo es que querían que las elecciones fueran en el 2018? Esta gente no está lista, no está preparada sencillamente por varios factores. Uno, todos quieren ser candidatos. Me dice que están presos 5 precandidatos. Porque es que todos quieren ser candidatos a la presidencia, no se terminan de poner de acuerdo, no se terminan de unir, no terminan de formar siquiera un partido. Usted me pregunta de qué partido político son y resulta que esos a los que le llaman fácilmente precandidatos ni siquiera tienen un partido político. Para ganar las elecciones en Nicaragua o en cualquier parte del mundo se necesita primero tener un partido político, luego una casilla que es en la que el pueblo va a ir a depositar su voto. Pero ninguno de estos personajes, es que aquí cualquiera se llama precandidato. Ninguno de estos personajes han sido inscritos, no tienen siquiera un partido político. Y el nicaragüense aquí lo sabe, porque nos da risa que todos son precandidatos, pero al final de cuentas no tienen una casilla, no tienen un partido político. Inclusive aquí, saludos, doctor Vidaurre,
Él me lleva probablemente el doble de edad, pero desde que yo tengo uso de razón, sé que él ha sido candidato, ha participado en cantidades de elecciones como partido conservador y ahora es nuevamente precandidato. No sé en qué casilla va, creo que va en C por L. Hay 6 partidos políticos ya legalmente inscritos que cumplen con los requisitos, que cumplen la ley y que están inclusive ya nombrando a su personal para que defiendan el voto, que es el pueblo el que organiza sus elecciones en Nicaragua. El doctor Noel Vidaurre lo sabe, porque en cantidades de procesos electorales ha sido candidato a alcalde, a presidente, ahora creo que nuevamente va a correr y está en todo su derecho. Pero eso sí, aquí no cualquier delincuente puede querer ser presidente de Nicaragua, tiene que respetar las leyes y tiene sobre todo que tener la moral para poder ser candidato y no ser una persona que ha sido financiada por un gobierno extranjero, ha recibido millones y eso se está demostrando. Sí. Se ha levantado sin hilo bancario las cuentas bancarias y muchos de estos personajes que están presos, empezando por la señora Chamorro, tienen millones en sus cuentas. Entonces, aquí y en cualquier parte del mundo, el que quiera participar debe de tener un partido político, una casilla y que el pueblo pueda ir a votar por él. Pero estos precandidatos no los tienen. Y desde su perspectiva, ¿el presidente Daniel Ortega tiene la moral para aspirar a una nueva reelección para un 5º mandato? Aquí el pueblo dice que el comandante Daniel Ortega, y yo me sumo a eso, ha sido el mejor presidente de Nicaragua en la historia. Y eso lo vemos con los resultados de su gestión de gobierno. El coronavirus, que por decirle en el contexto en el que nos encontramos, ha sido una pandemia que Nicaragua, que es un país en desarrollo, ha logrado controlar de manera significativa y ejemplar. Aquí esa pandemia ha sido controlada gracias a una gestión del gobierno que de previo se preparó con la inversión pública en la salud. Aquí el pueblo nicaragüense goza de la salud gratuita. En otros países del mundo, inclusive el más democrático del mundo, Estados Unidos, mucha gente se muere en las puertas de un hospital porque no tienen para pagar para la salud. Entonces, el pueblo aquí dice que el comandante Daniel puede ser candidato porque el pueblo, primero, quiere votar por él y segundo, porque su gestión de gobierno refleja que los resultados han sido en beneficio de la mayoría del pueblo nicaragüense. Sí. Noel, su opinión al respecto, varios puntos. La moral que tiene Daniel Ortega para aspirar a un 5º mandato y las garantías que hay para presentarse a estos comicios presidenciales. Usted precisamente también es un precandidato y usted sí cree que hay garantías, hay una independencia institucional electoral que le garantice a usted aspirar a estos comicios. Gracias, Santiago. En primer lugar, quiero aclararle a la señora Ocampo que yo solamente he sido candidato a la presidencia de la República una vez. Nunca he sido candidato a alcalde, nunca he sido candidato a diputado. Fui diputado por candidato a la presidencia, pero nunca he sido más que una vez candidato a la presidencia de la República y nunca he sido candidato a alcalde. Seguramente está confundida, ¿verdad? Eso por aclaración nada más a la señora Ocampo para que maneje mejor la cultura política nacional. En segundo lugar, yo creo que doña Xochitl dice que el pueblo nicaragüense considera que Daniel Ortega ha sido el mejor presidente. Yo creo que las encuestas que se han hecho por algunas encuestadoras internacionales dicen todo lo contrario. Dicen que su nivel de aceptación por el desempeño de su gobierno es bastante bajo, ¿verdad? Entonces, no concuerda lo que dice la señora Ocampo con lo que dice la mayoría del pueblo nicaragüense. En todo caso, pues yo supongo que las elecciones del 7 de noviembre, a las cuales estoy seguro Daniel Ortega se va a presentar nuevamente como candidato por su partido, pues van a decir si es verdad o no es verdad lo que dicen las encuestas o lo que dice la señora Ocampo. Yo estoy seguro que una fuerza política como la nuestra, la de Ciudadanos por la Libertad, va a derrotar a Daniel Ortega en las elecciones de noviembre. En cuanto a las garantías, Santiago preguntaba en cuanto a las garantías para unas elecciones libres y transparentes. Pues tengo que decir que realmente no hay garantías, como las entendemos en los estándares internacionales. En primer lugar, no se ha permitido, no se está permitiendo la observación
internacional. En segundo lugar, no se está permitiendo tampoco la observación nacional. En tercer lugar, todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral acaban de ser electos hace pocas semanas, todos pertenecen al partido Frente Sandinista. De manera que obviamente todos van a llegar ahí a defender a su partido, a defender a Daniel Ortega, no a defender la verdadera aplicación de la Constitución y de las leyes, de la ley electoral y de las demás leyes, ¿verdad? Que es la obligación de un magistrado, de un Consejo Supremo Electoral que supone ser un hombre independiente, supone ser un hombre apegado a la Constitución y a la ley. De manera que no podemos decir, en tercer lugar, ¿verdad? Está lo que se llama el padrón electoral. Santiago, yo no sé si ustedes están en Colombia, usan el mismo término, pero el padrón electoral es como lo usan, ¿ok? Entonces, el padrón, aquí se ha inventado una cosa que es absolutamente absurda nacional e internacionalmente, y es que hay un padrón pasivo y un padrón activo. ¿Qué significa eso? Significa que un nicaragüense que no ha votado en las últimas 2 elecciones nacionales sale del padrón, lo pone en un padrón pasivo y no puede votar en esta elección. ¡Qué absurdo! Supongamos que estaba viviendo fuera del país en las últimas 2 elecciones, por poner un ejemplo, o no le dio la gana de ir a votar, porque sencillamente aquí el voto es libre, el voto no es obligatorio como en otros países. Entonces sencillamente no fue a votar porque no tuvo tiempo, porque estuvo enfermo o porque no encontró ningún candidato que le llamara la atención. Esa persona queda fuera de su facultad, de su derecho y de su obligación de ir a votar, porque no votó en las 2 elecciones anteriores. Eso, por supuesto, es algo contrario a la garantía de la libertad que debe tener una elección libre y transparente. Sí, no, ese padrón se tiene que depurar, y todo el mundo que tenga cédula de identidad en Nicaragua tiene derecho a votar, así no haya votado en las últimas 5 elecciones anteriores. Sí. Porque el derecho está consagrado en la Constitución. Y si la señora Ocampo menciona la Constitución como la piedra sagrada, pues obviamente la Constitución, que es la piedra sagrada, ¿verdad? Sí, Noel. Que todos los nicaragüenses tenemos el derecho de ir a votar. Y no hace ninguna exclusión de que si votaste en la última o no votaste. Jorge, ¿qué tan popular es Daniel Ortega actualmente para los nicaragüenses? ¿Qué tan popular sigue siendo dentro de esas masas populares que fueron los que inicialmente votaron por él, le dieron la oportunidad de regresar otra vez al poder después de haber estado en la década de los 80? Bueno, es una pregunta compleja porque las encuestas inclusive que existen en el país son bastante cuestionadas debido a estos mismos resultados. Ortega retornó al poder en 2007 con un 35% de votos y efectivamente a medida que pasaban los años y que la economía iba mejorando, tenía cierta popularidad siempre en sus bases y algunas encuestas lo puntaban como un mandatario popular. Sin embargo, después del estallido social ocurrido en 2018, creo que la mayor encuesta ha sido las cientos de personas que salieron a las calles a manifestarse pidiendo su salida, pidiendo reformas democráticas y demostrando su inconformidad con su gestión. Y eso ha sido una permanente durante los últimos años. Los últimos 3 años han sido marcados por esta polarización política en donde existen muchos seguidores del presidente, la mayoría inclusive que demuestran su apoyo en las calles hacia él son trabajadores del Estado. Eso ha quedado evidenciado y documentado ampliamente. Sin embargo, la contraparte, que no tiene ningún vínculo con el Estado como tal, pues sigue demostrando su inconformidad, ahora con muchísimo temor debido a esta gran cantidad de arrestos. Sí. Para el tramo final de este programa, quiero preguntarle a Noel, ¿qué va a suceder con esta coyuntura que está viviendo Nicaragua? Muy puntual, por favor. ¿Va a seguir la comunidad internacional ejerciendo presión como ha intentado a través de organismos como la Organización de Estados Americanos, que hicieron una votación, allí muy controversial la votación de Argentina y México? Pero, ¿qué cree usted que va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar es que van a haber elecciones el 7 de noviembre, que lo más importante es la presión nacional, la presión que hagamos los nicaragüenses para que aquí
hayan elecciones libres, transparentes y sobre todo que se cuenten los votos uno a uno y que haya una decisión de las autoridades electorales en el sentido de que quien tenga más votos del pueblo nicaragüense es el ganador y el próximo presidente de nuestro país. Eso es lo fundamental. Yo estoy seguro que el pueblo nicaragüense no va a permitir esta vez el fraude, pero lo más importante y la mayor garantía para que no haya fraude es que vamos a salir a votar masivamente los nicaragüenses. Si salimos a votar, la mayoría inmensa de los nicaragüenses que nos oponemos al régimen dictatorial de Daniel Ortega, no hay manera que se puedan robar las elecciones el 7 de noviembre. Y eso es lo que estamos presionando al interno, los políticos, que salgamos a votar todos los nicaragüenses a demostrar nuestro repudio y nuestro rechazo al gobierno dictatorial de Daniel Ortega. Sí. Xochitl, su opinión para la misma pregunta. Muy puntual, por favor. Tengo plena fe, convicción de que el pueblo nicaragüense va a celebrar este próximo 7 de noviembre elecciones libres, soberanas, que va a ser una fiesta, pues una fiesta del pueblo en la que se va a respetar la voluntad popular y en la que el pueblo va a salir a votar y a darle su respaldo al candidato que le guste, al candidato que considere que va a cumplir con sus promesas, que va a significar mejoras para nuestro país, que continúe por esa senda de las mejorías económicas, sociales, esas reivindicaciones sociales. Yo sí quisiera únicamente también hablar sobre la presión de la OEA. A los nicaragüenses la OEA no nos hace ninguna presión, sencillamente esta organización está tan desprestigiada que realmente ya ni respeto tiene, y además estamos claros aquí los nicaragüenses que la OEA es un instrumento, lamentablemente se convirtió en un instrumento de los Estados Unidos, que son quienes les pagan, eso lo tenemos claro, aquí yo creo que nadie se engaña con eso, y que, por ejemplo, la señora que hablaba al inicio de este programa en representación de la CIDH, ¿con qué respaldo, con qué autoridad hablan de Nicaragua? Si sabemos muy bien que han sido ciegos ante la situación de Colombia, en Chile, en las situaciones que se ha dado en diferentes países, ellos no miran nada. No pasa nada en Colombia, no pasa nada en Chile, no pasa nada en Perú, que se quieren robar las elecciones. No pasa nada en esos países. Están solo encima de Nicaragua, están solo encima de ese gobierno que sí significa una amenaza para el gobierno de Estados Unidos, porque definitivamente es un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, y eso es lo que no quiere Estados Unidos. Por eso es que la OEA se esmera, se ensaña en estar queriendo presionar. Pero aquí el que decide, como dice el doctor Vidaurre, es el pueblo nicaragüense, el que con su voto va a decidir quién va a gobernar este país en los próximos años de gobierno, y por supuesto que es el pueblo organizado el que va a llevar a cabo sus elecciones. Sí. Gracias a Xochitl y a Noel en la ciudad de Managua. Gracias también, Jorge, por haber estado aquí con nosotros en el programa, en el debate. Ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Siga con nosotros.